Señor, te damos infinitas gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Es real, Señor, tu fidelidad. Le proclamamos tu carácter hoy a través de ese canto y es real. Tú eres fiel a tus promesas. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y es porque tú eres fiel a tu palabra. Muchas gracias, Señor, y pedimos que así como hemos podido adorarte con estos cantos, Señor, expresiones bíblicas de nuestra fe, nuestra convicción de quién eres tú, que así de esta manera podamos hoy atesorar y valorizar tu santa y bendita palabra. Y nos acercamos a tu palabra con toda reverencia, Señor. Sea tu nombre alabado y glorificado en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza. Hoy espero que hayan recibido el mensaje que les enviamos. Hoy vamos a dar principio con el libro de Nehemías, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2. Tenemos mucho que cubrir en esta mañana y les voy a suplicar su atención, por favor. Hemos entrado a la parte número 3 y que es reconstruyendo un pueblo. Esa es la parte número 3 de nuestra serie que estamos viendo. Y luego estamos viendo la realización también de la palabra profética en el libro de Jeremías, que les dijo que iban a estar 70 años en Babilonia. Por 70 años, cumplido esos 70 años, el Señor motivó el corazón de Israel para retornar a Jerusalén, ¿verdad? Y ahora vemos en el libro de Nehemías que comienza con una crisis. Los muros de Jerusalén estaban derribados, sus puertas consumidas por el fuego, y el pueblo de Dios vivía en afrenta y eran vulnerables también. Estaban viviendo en esa condición el pueblo de Israel. Pero viene el Señor, sin embargo, lo que parecía una tragedia para Israel, se convirtió en el escenario para la restauración divina. Eso fue lo que pasó, esa tragedia de los muros caídos, las puertas quemadas en Jerusalén, se convirtió en un escenario para la restauración de parte de Dios divina, para volver al pueblo, para restaurar al pueblo y sacar al pueblo de esa afrenta, oprobio que estaban experimentando. Entonces Dios restaura a su pueblo, Dios restaura a su pueblo. Si usted leyó 1 y 2 de Nehemías, estoy asumiendo de que usted ya viene más o menos enterado. Al poner una carga en el corazón de Nehemías, puso una carga profunda en el corazón de sus siervos, ¿verdad? Nehemías y otros, prepararlos y enviarlos para participar en su obra. Si algo ha llamado la atención en el estudio de este tema, principiando el libro de Nehemías, es lo que significa que Dios ponga una carga en nosotros y que a veces nosotros no respondemos de la manera que Nehemías respondió. Así es que vamos a estarle poniendo atención a esa parte de cómo respondió Nehemías y cómo debería de ser un ejemplo para nosotros. Recuérdese que anteriormente Dios usó a Esdras, el escriba sacerdote. Note bien esto, porque esto es bien importante, cómo Dios acomoda a cada cual según su labor, según la obra que él está haciendo. Y también según la persona y los dones que Dios le ha dado y las posibilidades. Esdras restauró la adoración y el templo. Se recuerda que cuando estudiamos Esdras, él restauró la adoración, el altar y el templo. Pues era escriba y era sacerdote. Pero Dios le encarga a Nehemías, fíjese bien, de restaurar los muros de Jerusalén. Y no se le olvide que Nehemías era un eunuco. Y un eunuco no tenía parte en el templo. Entonces viene Dios y usa a Esdras para construir el templo y el altar, la adoración y todo eso, pero ahora usa a un eunuco que estaba sirviendo como copero del rey para levantar los muros de Jerusalén. Es algo interesante como Dios obra. Y Nehemías tenía contactos con el rey y tenía acceso al rey, lo cual Esdras no lo tenía.
Entonces es bien interesante cómo Dios prepara las circunstancias como escenario y la convierte en una oportunidad para restauración. Entonces Dios reconstruye un pueblo, Dios va a reconstruir un pueblo. No se le olvide que el problema de Israel, por los cuales habían sido exiliados y por los cuales las ruinas de Jerusalén estaban en ese estado, y todo Jerusalén estaba en ese oprobio y calamidad. El problema era espiritual, fue por problemas espirituales. Cuando usted lee Deuteronomios capítulo 28, dice el Señor claramente que todo aquello que vayan ellos a hacer y que violen la palabra del Señor se va a convertir en una disciplina de parte de Dios para ellos, y eso fue lo que experimentaron ellos. Entonces empieza la reconstrucción de Jerusalén, comenzó mucho antes de colocar la primera piedra o el primer ladrillo, como usted le llame, principió en los corazones. Antes de principiar la primera piedra en ponerse, comenzó en el corazón de un hombre. Ahí principió la reconstrucción, ahí principió en lo que se llama el propósito. Y por eso ahora vamos a estar viendo, no sé si alcance desde acá, pero parece que no alcanza. Ahí está, de regreso por favor, ahí. Entonces, antes de que él construyera el templo, ahora viene una carga de Dios. En el corazón de Nehemías Dios pone una carga. Y yo quiero que nos empecemos a identificar con esta parte, cada uno de nosotros, porque yo creo, sin temor a equivocarme, de que nosotros hemos desaprovechado momentos cuando Dios pone una carga en nosotros. Y no le hemos respondido a Dios de la manera que Dios quiere que le respondamos. Muchas veces, es más, para mí se abrió mucho más la comprensión de a veces las cargas que Dios pone por ciertas áreas de la iglesia, por una persona, por un matrimonio, por una familia, por una situación, por los hijos, por los nietos, por la familia. Dios pone de repente, te pone una carga sobre algo, y muchas veces nosotros esa carga la convertimos en ansiedad, lo convertimos muchas veces en una ansiedad enfermiza, ¿verdad? Y se puede convertir hasta en algo maligno, porque ahora el enemigo está tomando ventaja y manipulando los pensares y sentimientos. Y muchas veces Dios está poniendo una carga porque quiere que respondamos, pero que respondamos conforme al corazón de Él. Pero muchas veces no respondemos, no hemos entendido si estamos aquí reunidos para escuchar su palabra y ser contagiados el uno con el otro y ser influenciados y ministrados por el Espíritu Santo y por su palabra. Yo creo que si estamos sirviendo en la obra del Señor, deberíamos de esperar momentos cuando el Señor pone carga sobre nosotros, sobre algo dentro de la iglesia. Dios puede poner una carga por tu esposa, por tu esposo, y se convierte en algo como que no te deja dormir. ¿Cuántos han tenido momentos así, de que tienen una carga y no pueden dormir, o se despiertan a medianoche pensando en eso, o dice usted, esto me quitó el sueño anoche? Pero ¿qué hacemos con esos momentos cuando Dios te ha puesto una carga? Nosotros debemos de responder de cierta manera, y hoy vamos a ver eso, y que es importante que nosotros lo veamos. Vamos a ver esta parte. Antes de entrar a Nehemías 1 y 2, nos muestra una progresión clara. En Nehemías hay una progresión clara. Yo quiero que usted vea esto, porque esto es bien importante en todo el libro de Nehemías y especialmente en el capítulo 1 y 2. Primero, una carga de Dios. Y eso es lo que ves, por eso el tema es ese para el día de hoy, una carga de Dios. Pero luego viene él, y en vez de convertir esa carga en cualquier sentimiento maligno, ¿qué es lo que hace él? Él va a la oración delante de Dios, ora delante de Dios, es lo que él hace, ora. Lo siguiente es una oportunidad provista por Dios. Y nosotros no miramos las circunstancias difíciles como oportunidades provistas por Dios. ¿Qué pasa si Dios quiere glorificarse? Él se perfecciona en la debilidad. Él, cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Y cuando nosotros somos débiles, podemos ser fuertes en el poder de Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos momentos débiles, con esas circunstancias, o con esos momentos cuando Dios te pone una carga por tu país? Venía un hermano antes de predicar y me dice, hermano, ¿podríamos orar por Venezuela, por todo lo que está pasando en Venezuela?
él es venezolano y al final vamos a estar orando. Y me dice, ¿podríamos orar por Venezuela? ¿Será eso que es un momento cuando Dios pone un sentir y un dolor, sea por patriotismo, sea por lo que sea? Pero hay algo que el Señor está poniendo, y ¿por qué no llevarlo ante la presencia del Señor en oración? ¿Verdad? O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros ante esas oportunidades que Dios está presentando? Por ejemplo, cuando vemos inconsistencia dentro de la iglesia, en tiempo atrás se convirtió en un pesar en mi corazón. Señor, no hay consistencia de tu pueblo. Hoy vemos mucho más consistencia, pero ¿sabe qué? Hemos puesto aún a la iglesia a orar por consistencia, y los hermanos y yo orando por consistencia, Señor, que puedan vencer todas las barreras y obstáculos y que podamos estar siempre aquí alabando y glorificando tu nombre. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pero ¿qué es lo que Dios está poniendo por tus hijos, por tu familia, y tú no aprovechas para llevarlo ante la presencia del Señor? Entonces, aprendamos a discernir como hijos de Dios, y es de que estamos incluidos en los planes de Dios, estamos incluidos en el ministerio de Dios, y por lo tanto debemos de estar sintiendo cosas que están alineadas con la voluntad de Dios. El número 4, sabiduría para servir a Dios. Entonces quiere decir que en ese sentir y en esa oración, cuando vamos a servir en la obra del Señor, una de las cosas que vamos a ver en el libro de Nehemías es de que no solo sintió ese dolor y lo llevó a la oración, y no solo oró, sino que también invitó a la sabiduría de Dios y pidió en oración a que tuviese éxito en lo que él iba a hacer. Entonces yo creo que también necesitamos sabiduría para servir al Señor. No es solo de espiritualizarlo todo y no tener una organización clara conforme a la sabiduría de Dios y organizarnos para hacer la obra del Señor. Y número 5, un pueblo unido para la obra de Dios. Una de las cosas que vamos a ver en Nehemías es de que Nehemías solo no hizo el trabajo, sino que el pueblo de Dios se unió al dolor, a la visión, al oprobio que habían sentido, a la humillación, y despertó en el corazón de Israel: no, necesitamos salir de este estado, y ellos empezaron a hacer esa obra. La historia nos enseña entonces que la obra de Dios muchas veces comienza con una carga que Él pone en el corazón de una persona dispuesta a buscarle. Eso es lo que Dios hace. El Señor ha puesto, fíjate bien, no tienes que contestarme, es una pregunta retórica. ¿Ha puesto el Señor una carga en ti por esta iglesia, en un área que tú ves que necesitamos mejorar, una persona, lo que sea? ¿La ha puesto el Señor? Y si Dios la ha puesto, deberías de sentirte privilegiado, porque tú dices: wow, mi corazón está alineado con la voluntad de Dios y Dios me está haciendo ver y sentir esto. Yo debo de llevarlo a la oración. Y lo que deberías de hacer, en vez de criticar, mira la iglesia cómo está, ese no es tu trabajo, criticar ni juzgar. Tu trabajo es llevarlo a la oración y después comunicarlo a nivel liderazgo, porque eso es lo que hace Nehemías, pero lo hace sabiamente. Entonces, Dios da una carga por su obra. Eso es lo que Él hace, que da una carga por su obra. Eso es lo que hace. Dios da una carga por su obra. Y vamos a leer los primeros versículos, versículo 1 al 4. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, ¿qué dijeron? El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están, ¿qué dice? En gran mal y afrenta. Están siendo afrentados, están siendo avergonzados, están siendo humillados por la condición en que están. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta fue la noticia, el reporte que le dieron a Nehemías. Y entonces, cuando vemos la respuesta, Nehemías recibió noticias preocupantes. Él recibió esta noticia: Jerusalén estaba en gran mal y afrenta, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas a fuego o por el fuego. La ruina física reflejaba una condición espiritual necesitada. Entonces, la realidad que es el tipo de noticia que recibió. ¿Y qué dice él? Cuando oí, ¿qué dice en el versículo 4? Cuando oí estas palabras, oiga bien,
Note bien, hermano. Aquí viene el oído. Primero el Señor hace el milagro en el oído. Cuando le puse atención a estas palabras, ¿qué sigue diciendo? Me senté y lloré. Se sentó Nehemías y lloró. ¿Y qué hizo? Hizo duelo como que algo había muerto. Como que algo estaba en estado de muerto. Hizo duelo por lo que él había oído. Dice bien, por algunos días, no fue ni siquiera un momento, por algunos días Dios puso este sentimiento en Nehemías y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si nosotros para cada circunstancia, cuando oímos una mala noticia, respondiéramos de esta manera, ¿cómo cambiarían las cosas dentro de la iglesia? Mire, si ese es todo el mensaje que usted se puede llevar hoy, créame que hemos avanzado hoy profundamente en el libro de Nehemías. Que de aquí en adelante, cuando usted vea algo, usted oye algo, una mala noticia, sea en su familia, sea en su trabajo, sea donde sea, ¿cómo respondemos? ¿Por qué no buscamos al Señor y vamos al Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, y alineamos su corazón para ver cuál es su voluntad? A lo mejor está llorando usted porque están a punto de despedirlo en el trabajo, y a lo mejor la voluntad de Dios es que lo saquen de ese trabajo porque tiene algo mejor para usted. O porque Él quiere glorificarse en su vida, o porque Él quiere mostrarle a usted su providencia, o porque Él quiere que nosotros dependamos de Él, o porque Él quiere despertar en nosotros un atractivo hacia depender de Dios, hacia buscar de Dios. Hermanos, si un problema, el final de un problema lo que hace es acercarme más a Dios, gloria a Dios por ello. Amén. Porque muchas veces Dios nos llama la atención, atrae nuestros corazones a través de las circunstancias. Entonces Nehemías permitió que la condición del pueblo de Dios tocara su corazón. ¿Es eso lo que nosotros permitimos? Que la condición del pueblo de Dios, que lo que vemos en el pueblo de Dios, cuando miramos deficiencias espirituales en el pueblo de Dios, ¿permitimos que Dios toque nuestro corazón con esas deficiencias? ¿O nos convertimos en jueces, lo convertimos en un chisme, en una habladuría, en un escándalo, en vez de llevarlo ante la presencia de Dios y convertirnos en voceros y personas que contribuimos a la restauración y al avivamiento espiritual dentro de la iglesia? Yo creo que si nosotros sería esa nuestra actitud, se solucionan todos los problemas dentro de la iglesia. De veras que sí, hermano, se solucionan los problemas y vienen otros, pero se siguen solucionando. Pero se solucionan muchos problemas porque la manera como ves la iglesia, la manera como ves las cosas van a cambiar en tu vida. ¿Alguno de ustedes ha recibido una mala noticia esta semana? Mire, me estaba diciendo el hermano que hay aproximadamente 50,000 desaparecidos en el terremoto en Venezuela. Estamos hablando de 50,000 personas. Estamos hablando de la tercera parte de Simi Valley. Desaparecidos. ¿Se imagina cuántas madres, padres, hijos, abuelos, abuelas, nietos, nietas? Imagínese el impacto en familias. Si son 50,000 personas, imagínese el impacto puede ser a 150,000. Puede ser a 200,000 el impacto. Porque si cada uno de esos tiene tres familias, 3 miembros de la familia, que es muy mínimo, estamos hablando de 150,000 personas. Entonces hay un impacto en la vida de la persona. ¿Cómo eso no va a tocar nuestro corazón? Que hay gente que está sucumbida debajo de las ruinas de un terremoto. Este fue un terremoto físico, pero en este caso en Israel era un terremoto de invasión de una nación para destruir a la nación de Israel y destruir sus muros. ¿Cómo respondemos nosotros? Aún los impíos están respondiendo. Ustedes ven en los juegos de mundial, hacen un minuto de silencio en favor de las víctimas allá en Venezuela. Si ellos son impíos que hacen un minuto de silencio, nosotros no vamos a hacer un minuto de silencio. Nosotros podemos hacer un minuto de clamor y días de clamor para que Dios siga usando a las personas que están trabajando y tenga misericordia de las personas. ¿Cómo respondemos nosotros? Somos su pueblo, somos su iglesia. Él pone cargas en el corazón de su pueblo para llevarlos a hacer la obra de Dios que restaura la vida de otras personas. No solo mires a alguien a caer en el precipicio o que va camino al precipicio. Y digo, pobrecito, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y en la vida real, cuando alguien se cae, lo que nos da es risa. Y el que se cae, después que se levanta o antes de levantarse, voltea a ver para todos lados para ver si alguien lo vio.
Entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Estamos respondiendo de esa manera? Eso es lo que hizo el siervo de Dios. Eso fue lo que hizo. Entonces Nehemías respondió de esa manera, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Entonces, qué importante, se negó a sí mismo privilegios de ingerir alimentos porque el duelo lo llevó a sacrificarse, a negarse a sí mismo, un sacrificio personal. Me voy a sacrificar a mí mismo. Entonces, Dios frecuentemente comienza su obra poniendo una carga en nuestros corazones. ¿Hasta cuándo vamos a perder la oportunidad de identificar esa carga? ¿Le ha puesto el Señor a usted alguna carga en su vida? ¿Por alguien? ¿Por alguna persona? ¿Por su trabajo? ¿Por sus compañeros de trabajo? ¿Medios malvados que necesitan la misericordia de Dios? ¿Le ha puesto el Señor una carga por el liderazgo, por la iglesia, por el bienestar espiritual de la iglesia? ¿Hay algo que a usted no le gusta dentro de la iglesia y se ha convertido en una carga en usted? ¿Ya lo llevó delante del Señor en oración? ¿Ya lo comunicó al liderazgo? Porque somos parte de construir, somos parte de restaurar. Cuando ellos vieron las ruinas fue lo que provocó esto en Nehemías. A veces queremos un ministerio que ya esté establecido, ¿no es cierto? No queremos que nos entreguen algo en ruinas, no, hermano, restáurelo primero, levántelo primero y después me lo da. No, ¿qué pasa si el Señor te quiere dar unas ruinas? ¿Qué pasa si el Señor te quiere dar algo que está en ruinas para que lo levantes? Pero no eres de esos que construyes porque no estás acostumbrado a ser una persona guiada por el Señor en la carga que Dios te pone. Dios te debe de poner una carga. A mí Dios me pone cargas por esta iglesia que me despiertan en la madrugada y me levanto y las presento delante del Señor. Y he visto cambios y he sentido y digo, este era un sentimiento que venía de parte de Dios. Esto era algo que Dios me estaba mostrando y yo tenía que ponerle atención. Lo que entristece el corazón de Dios debe importarnos también a nosotros. ¿Qué entristece el corazón de Dios? ¿Usted cree que Jesús se alegra cuando su iglesia está sufriendo? Cristo no se alegra cuando su iglesia está siendo atacada, cuando su iglesia está sufriendo. Él no se alegra. Entonces, si nos alineamos con el corazón de Dios, no debería de alegrarnos a nosotros tampoco. Cuando la iglesia sufre, nosotros deberíamos de sufrir también. El avivamiento espiritual no viene ignorando las ruinas. Tenemos que ver cuáles son los momentos débiles. Tenemos que ver cuáles son los momentos que necesitamos fortaleza. ¿Dónde necesitamos ser construidos? ¿Dónde le dimos nosotros rienda suelta a nuestro criterio, a nuestro deseo que causó ruinas en nuestra vida y ahora tenemos que reconstruir? ¿Cuáles son las ruinas dentro de la iglesia que necesitan ser reconstruidas? ¿Dónde está tu ruina? Antes yo leía la Biblia, hermano, ahora ya no la leo. Antes oraba, hermano, y ya no oro. Antes ayunaba y ya no ayuno. Antes venía a la iglesia todos los días, ahora ya no. Entonces hay ruinas que necesitamos construir. Antes cuando iba a la iglesia yo lloraba y yo adoraba al Señor. Ahora no siento nada. Hay una ruina en tu vida. Hay algo que está en ruinas. Hay algo que está en bancarrota. Hay algo que está en bancarrota espiritual. Hay algo que necesita ser restaurado. Si ya no sientes adorar, si ya no sientes alabar a Dios, o te duermes cuando lees la Biblia es muy aburrida, me duerme. Y hay gente que dice, no tengo ganas de dormir y cuando leo la Biblia me duermo. Ya la usan como una terapia para dormir. Entonces yo creo que necesitamos ver, ¿estamos en ruinas o en qué estamos? Entonces Dios mueve a su pueblo a la oración. Ahí la mueve el Señor. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Fíjese bien lo que hizo. Adoró el carácter de Dios. Versículo 5. Entonces, lo primero que Nehemías hizo no fue actuar en restaurar los muros. Lo primero que él hizo fue ir a Dios en oración. Y adoró el carácter de Dios. Mire, yo quiero que entienda usted bien este versículo, hermano. Pues especialmente para los que ministran en la alabanza y todos los que cantamos aquí y adoramos al Señor. Hoy hemos ministrado al Señor cantándole que su fidelidad es grande. Eso es ministrar el carácter de Dios. Eso es cantar el carácter de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías en este caso? Hizo exactamente lo mismo.
recordarle a Dios, como que Dios necesita de recordarle. Pero vino él y oró así. Dije, te ruego, oh Jehová. ¿Cuál Jehová? El Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué le dice que es? Fuerte, ¿qué más? Grande, ¿qué más? Y temible, ¿y qué más? Que es fiel a sus promesas. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa fue la manera como empezó Nehemías a orarle al Señor. Así principió él, orándole al Señor. Empezó primero adorándole por su poder, por su grandeza, y le dijo que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es temible y que un Dios que guarda el pacto, el carácter y el pacto de Dios es lo que Nehemías apeló como la base sobre la que Dios debía intervenir. Señor, interviene Señor, porque tú eres el Dios de los cielos, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible. Dios, guardas el pacto y tu misericordia. Así deberíamos de acudir nosotros al Señor. Así debe, Señor, tú eres grande, Señor. ¿Cuántos creen que Él es grande? Amén. ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Es temible. Él es todopoderoso. Él es fiel a sus promesas. ¿Hasta cuándo vamos a entonar nuestro corazón hacia dirigirnos a Él? Por eso mira la alabanza, me encanta la alabanza que exalta el carácter de Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios. Porque imagínense cómo se ha de sentir Dios en toda su diosidad, cómo se ha de sentir todo en su unicidad, también unido Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo se ha de sentir al ver a su iglesia que le exalta y que le dice quién es Él? Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Es una oración, mire, es una adoración que no tiene estorbo. Sube a la presencia del Señor, porque el Señor no le va a permitir al diablo, que la adoración de un pueblo que lo exalta a Él sea interrumpida y que no llegue a su presencia. Es imposible, porque Él no comparte su gloria con nadie, ni permita que nadie tome su gloria. Él la recibe, porque Él es el que Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda la alabanza. Entonces vino él y le recordó a Dios cómo principió, reconociéndolo en su carácter, quién es Él y todo. Pero también confesó el pecado de él y del pueblo. Mire, confesó el pecado. Esté ahora atento tu oído, le dijo, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora? Delante de ti, día y noche. ¿Por quiénes oraba? Por los hijos de Israel. ¿Y qué les dice? Tus siervos. Entonces noten bien, hermano. Qué claro está ahí. La iglesia del Señor somos todos siervos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Y tú debes de ver a cada hermanito como siervos de Jesucristo. Medios imperfectos, pero siervos. Porque todos somos siervos imperfectos. Pero no dejamos de ser siervos de Cristo Jesús. Entonces necesitamos ver a la iglesia conforme al corazón de Dios y conforme al sentir de Dios, y poner ese sentir de Dios, que lo que es importante para Dios también es importante para nosotros. ¿Cómo vemos la iglesia? Él no dice, oh, mira, Señor, a tu pueblo Israel perfecto, santo y que no tiene ninguna culpabilidad. No, Él está confesando los pecados de Israel, sus siervos. Continuamos leyendo. Y confieso, ¿qué dice? Los pecados de los hijos de Israel, note bien, se incluye, que hemos cometido contra ti. Sí, le dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Note que aunque estaba orando por los pecados de Israel y él estaba siendo alineado a la voluntad de Dios, de todas maneras él se incluye como algo personal en la confesión de sus pecados. Hermano, cuando Dios le permite ver las deficiencias de otro en su corazón y en su vista, no se le olvide de confesar sus pecados por usted. Porque yo le voy a decir que muchas veces miramos la viga, la hoja o la plumita
que está en el ojo de otro hermano, pero no vemos la viga que está en nuestro ojo. ¿Sí? Nosotros todos tenemos áreas espirituales que no son bien claras para nosotros. Todos de una forma u otra fallamos, y cuando confesamos los pecados tenemos que confesar por nosotros mismos, pero también por el pueblo. Entonces viene él y claramente confiesa: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu pueblo. Se identificó con el pueblo, no culpó a otros, reconoció el pecado nacional, pero también el pecado ¿qué? Personal. Reconoció su pecado personal. Aquí no hay nadie libre de pecado. ¿Sabía usted eso, verdad? Aunque no haya culpabilidad en usted en este momento, no hay nadie aquí libre de pecado, o que no tenga la propensidad a pecar. Todos podemos pecar, todos. Eso es la realidad. Recordó las promesas de Dios también. Recordó sus promesas, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Acuérdate ahora, ¿qué le dice? De la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, ¿qué les dijo? Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, que fue lo que sucedió. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí. ¿Qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para hacer habitar ahí qué? Dios es todo acerca de Él. Dios, que me lo voy a decir, no lo malinterprete. Dios es un Dios céntrico, porque se centraliza en sí mismo. Él comparte con nosotros, pero todo es para la gloria de Él. Y esto es para que ahí habite mi nombre, mi autoridad, mi poder, mi carácter, mi ser va a habitar ahí para que mi nombre sea exaltado. Ese es todo el plan de Dios. El plan de Dios de nuestra reunión, de esta iglesia, es para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿a qué venimos? A exaltar el nombre de Dios, a glorificar su nombre. A eso hemos venido. Se apoyó en la palabra de Dios, pero también confió en la fidelidad de Dios. No solo se apoyó en la palabra. Mire, por eso es importante. Mire, no es por nada. Pero mire, la clase que vamos a principiar el jueves, no este jueves, sino el otro, vamos a hablar acerca de teología propia. Y vamos a hablar, ¿sabe de qué? Acerca de quién es Dios. Y yo le prometo que si usted viene a esa clase y toma esa clase, usted ya no va a ver a Dios de la misma manera. Le prometo que no lo va a ver de la misma manera. Si tenía una idea vaga acerca de Dios o no sabía cómo orar como oró Nehemías, no cabe duda que Nehemías conocía la palabra de Dios por haberle citado la misma palabra de Dios. Y Nehemías jaló de Deuteronomio, jaló de otros lugares, jaló de Jeremías, jaló de muchos lugares y lo trajo y lo resumió, pero tan poderosamente, de tal manera que fue inspirado por el Espíritu Santo que terminó en la Biblia. Un eunuco habló, oró, sintió y terminó en la Biblia. Un hombre que ni podía estar en el templo, aunque Dios amplió eso un poquito más y dijo: todos aquellos eunucos que guarden mis estatutos y mis mandamientos, yo les daré un nombre a ellos y derechos que no tenían antes. Eso se lo dice en Isaías 56, versículo 3 al 5, se lo dice. Entonces el Señor habla, y yo creo que eso fue lo que pasó con Nehemías. Alguien que conocía la palabra de Dios, conocía los mandamientos, y él vio y dijo: no, yo necesito interceder por el pueblo de Dios de esta manera. Y recordó las promesas, se apoyó en la palabra de Dios. Y vino y presentó esta petición al Señor. Presentó una petición específica. Nehemías fue muy específico
En su petición. No hay nada más bello que cuando tú llevas una oración específica. Aún cuando hay confesión de pecado, yo he tenido que decirle al Señor, Señor, mira, pensé esto, o vi esto, perdóname por lo que pensé y por lo que vi. Se llama así. No lo digo muy fuerte, ¿verdad? Para que no me lo graben. Pero tengo que decirlo de una forma clara delante de Dios, en mi confesión. Acuérdate ahora, versículo 8 y 9 estuvimos viendo. Ahora presentó una petición específica, versículos 10 y 11. Ellos pues, ¿qué les dice? Son tus siervos. Dios, mire, y Nehemías no estaba diciendo algo que no fuese consistente a la palabra de Dios. Y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. En otras palabras, le estaba recordando a Dios, eso no son cualquier persona. Y con tu mano poderosa, aquí viene la súplica, versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y ahora la oración de tus siervos, porque se unieron otros con él, quienes desean, ¿qué dice? Entonces quiere decir de que lo que querían era ¿qué? Reverenciar ¿qué? Su nombre. La motivación no era, voy a participar. La motivación no era voy a ser visto. La motivación no, finalmente tengo autoridad en la iglesia. No, dice, nosotros queremos reverenciar tu nombre. Amén. Reverenciar tu nombre, eso es lo que queremos, Señor. Actuar con reverencia, no con miedo, sino con un temor reverente delante de Dios. Ahora dice, mire, concede ahora, ¿qué dice? Buen éxito. Pero primero puso la parte de adoración. Queremos reverenciar tu nombre. Mira, tenemos mucho trabajo que hacer. Mira las ruinas como están, hay que construir. Para los que son constructores aquí, saben muy bien de que cuando hay que construir, hay que construir. Pero aquel que construye ya se imaginó cómo se va a ver esa obra terminada. De veras. Hace poco fue un hermano a trabajar en un proyecto en nuestra casa. Yo no tenía ni idea cómo iba a ser lo que hizo. Y yo más o menos tenía ni idea cómo se iba a ver. Y después le digo, brother, hay mucho trabajo en esto. Mucho trabajo. Hay delicadeza, hay medidas, hay esto, hay calidad. Esto y el otro quedó muy bello y ahora cada vez que me baño me recuerdo del hermano y oro por él. Pero hay mucho trabajo, es mucho el trabajo, pero la intención mía era bañarme y que lo hiciera bien donde me estaba bañando. Bien egoísta, ¿verdad? Pero soy su siervo. Pero en este caso dice, queremos que reverenciar tu nombre. Es así, esa es nuestra motivación cuando queremos construir y ver las ruinas y levantar y ayudar y progresar, construir. ¿Por qué queremos todo ya construido? Nosotros no somos llamados a nada más a embellecer lo que ya está hecho. Hemos sido llamados para construir, para levantar, para restaurar. Somos restauradores, somos levantadores. Amén. Usted no se imagina, a mí no hay nada más que me emocione que plantar iglesias. Empezar otra vez de nuevo, me encanta eso. Si usted me manda ahorita a plantar una iglesia por otro lado, yo feliz de la vida. Porque yo sé que Dios va a orar. Es más, cuando empezamos de nuevo aquí, yo le decía, Señor, estoy ansioso por saber cómo van a ser los rostros de aquellos que tú vas a traer acá. Porque muchos de ustedes yo no los había visto. Amén. De veras, usted va a creer que estoy nada más emocionado y que lo estoy diciendo nada más por hacerle sentir bien. No, literalmente yo le oré al Señor y le dije, Señor, estoy pero ansioso por querer ver los rostros de los que vas a traer. Y cuando los veo que vienen llegando, unos vienen para quedarse y otros nada más para saludarnos y se van. Pero ahí vienen otros que se van quedando, se van quedando, y se van quedando y se van quedando. Y le digo, Señor, estos son los que tú traes, estos son tus siervos para acá. Estos son los dones para esta iglesia. Estos vienen dotados porque son un regalo para la iglesia. Cada persona que está aquí es un regalo para la iglesia. El regalo para la iglesia no son los dones, sino que el regalo para la iglesia es la persona dotada de dones. Para ejercitar sus dones. Y cuando los ejercitan,
se construye una iglesia, porque cada cual participa. Y mire lo que dice en el versículo 10 y 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué dice? Buen éxito a tu siervo. Concédenos éxito. No es malo orar por el éxito, pero siempre y cuando la primera motivación sea reverenciar su nombre. Ahí está la clave. Lo que pasa es que nosotros queremos tener éxito para tener más dinero. Lo que pasa es que nosotros queremos tener éxito para humillar a otros que no tienen muchas veces. Lo que pasa es que nosotros queremos complacer cosas de la familia para que digan que nosotros tenemos y que hemos sido muy inteligentes, pero nunca, muchas veces, está la intención de decir, Señor, para que tu nombre sea reverenciado y sea glorificado y que vean que eres tú, Señor, quien has provisto y nos has dado todo esto. Todo principia, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación detrás? ¿Cuál es lo que está ahí detrás de eso que tú quieres? ¿Quieres que Dios sea honrado, que sea glorificado, que vean cómo Dios bendice a sus hijos? Y Dios bendice a sus hijos para que sus hijos puedan bendecir. Nunca Dios, fíjate bien, grábate esto, nunca Dios te está bendiciendo para que lo retengas. No, la bendición de Dios no es así, que Él te pone algo y tú cierras la mano. La bendición de Dios es que Dios te pone algo y todavía tienes tu mano abierta. Pasa por ti para bendecir a otros. Así es, pasa por ti. Cuando empiezas a retener mucho para ti mismo y para ti mismo y para ti mismo y sin pensar en otros, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el carácter de Dios. Cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿quién es glorificado? El Señor es glorificado, su nombre es reverenciado, porque estamos actuando conforme al carácter de Dios y estamos confiando que Él es el que provee y que Él es el dador. Entonces, claramente dice, concédenos ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey, porque yo servía de copero al rey. Pidió el favor de Dios, buscó dirección antes de hablar con el rey. Antes de ir a platicar con el rey, dame éxito. Que cuando hable con el rey mis palabras tengan éxito. Antes de ir a hablar con él. Toda obra efectiva para Dios comienza con oración. No hay nada. Si no oramos, esta obra no tiene éxito. Por eso yo le doy gracias a Dios a todo momento de oración. Las hermanitas que están orando antes del servicio, yo le puedo decir que muchas de las cosas que suceden aquí suceden por la oración. Oración personal y oración colectiva. Y debemos de incrementar más la oración por este pueblo, por esta iglesia. No deje de pasar una semana sin que usted haya orado por esta iglesia, porque si no, usted nada más tiene una actitud de consumidor. Deme. Y solo viene a comer. Y dice, y en Juan dice, que están entre nosotros, se alimentan, comen entre nosotros, pero no son de nosotros. Eso es bíblico también. Pero el que es de nosotros no solo come, sino que también quiere darle de comer a otro. Amén. Y ora por el lugar donde Él está comiendo espiritual. Señor, bendice Cornerstone en español, en inglés, a todos, bendícelos, Señor. A todos los güeritos y los morenitos, bendícelos a todos, los cafecitos, Señor, bendícelos a todos, Padre mío, amarillitos que hay allá también, todos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Que seamos un buen testimonio a nuestra comunidad. Que tu nombre aquí sea ¿qué? Exaltado, reverenciado. Esa debería ser la motivación de cada uno de nosotros cuando venimos para acá. Cuando usted sirve en cualquier área, no esté sirviendo, pero que Dios sea glorificado. Dios sea exaltado. Cambiemos nuestra actitud y Dios se va a glorificar. Eso es algo bien importante y eso es lo que hizo
Nehemías, toda obra efectiva comienza con oración. La oración alinea nuestro corazón con los propósitos divinos. Antes de que Dios, mire, escuchen bien esto, antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, muchas veces cambia primero nuestro corazón. Pero nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias primero. ¿No es cierto? El Señor cambia, mira, arregla esto. A lo mejor lo que el Señor quiere es arreglar tu corazón primero. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. No vamos a poder cubrir todo. Definitivamente que no. Pero ahí tiene usted las siguientes partes de la presentación. Usted las puede accesar ahí. Pero quisiera irme, porque el tiempo ya se nos fue. Todavía hay mucho que hacer. Quisiera irme hasta la última. Si nos puede poner la última, hermana, ahí de una vez. Pregúntese esto usted. Y con esto vamos a ir terminando. Pregúntese, ¿qué carga ha puesto Dios en mi corazón? ¿Qué ha puesto Dios en mi corazón? ¿Qué ha llevado delante de Dios en oración? La siguiente pregunta. Tercera, ¿estoy esperando el tiempo de Dios? Cuarto, ¿estoy preparando para actuar cuando Él abra la puerta? Quinto, ¿estoy dispuesto a unirme a la obra de Dios para reconstruir su pueblo? Hay muchas cosas que hemos omitido acá por causa del tiempo. Se va demasiado rápido el tiempo. Yo creo que tengo que aprender a resumir más para que podamos terminar todo. Pero yo creo que si hay algo que yo quería que ustedes comprendieran hoy, todo es esta parte. ¿Qué está poniendo el Señor en tu corazón? Lee los 2 capítulos de Nehemías. Si no lo has leído, yo les envié un texto, ¿verdad que sí? Usted me ha dicho, hermano, lo envió muy tarde. No, hermanos, leer 2 capítulos y el libro de Nehemías, eso no se lleva nada. Se lleva más usted en contestar 20 textos que de 20 personas que le están escribiendo. No se lleva nada. Amén. Bueno, lea ahí. Y yo le voy a enviar otro texto para decirle, siga leyendo el libro de Nehemías. Amén. Para que usted cuando llegue aquí, llegue ya informado de cómo Dios está obrando a través de Nehemías. Hay mucho que hablar, muchas cosas que hemos omitido de estos 2 capítulos, que es mucho texto para predicarlo en poco tiempo. Nos ponemos de pie en esta mañana. Deseamos que Dios obre en cada uno de ustedes. Amén, amados hermanos. Pero usted tiene que ir a la oración. Si usted tiene dificultades para estar acá, para vencer las barreras de la mañana, vencer el cansancio, vencer todas las distracciones que hay, pelee espiritualmente por ello. Algunas pueden ser reales, algunas pueden ser distancia, algunas pueden ser enfermedad. ¿Verdad? Hoy en la mañana nos notificaba un hermano también que están enfermos. ¿Verdad? Cuando estamos enfermos, yo le digo a veces, descanse, porque el pueblo de Dios hispano trabaja y trabaja y trabaja y está cansado. Entiendo eso, hermano, el cansancio. Pero también tenemos que sacrificar a Dios alabanza, dice la Biblia. Tenemos que sacrificar para Él. Señor, bendice tu iglesia. Señor, ¿cuáles son las preocupaciones que están alineadas a tu corazón, que has puesto en tu iglesia y no hemos aprendido a discernir, Señor? No hemos aprendido a llevarlas delante de tu presencia. Permite que haya discernimiento en el corazón de tu pueblo hacia lo que nosotros debemos orar y debemos actuar y caminar juntos para tu gloria. Señor, queremos hacerlo todo para reverenciar tu nombre, para glorificar y exaltar tu nombre. Bendice cada uno de los presentes, familias, matrimonios, madres solteras, padres solteros, en general, jóvenes, señoritas. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Aleluya.